Y empezamos. Es que usted no sale por los lados, Buenos días, querido Armando. Saludos cordiales para usted. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo va todo? Ahora ya no la escuchamos. Sí, Ahora ya, sí. andamos en una misión por Facebook, pastor. Ah, excelente. En la Sí, capital. sí, andamos en la Chévere. capital. ¿Conoce, va? Sí, aquí Perfecto. andamos y Buenos días. voy a Bienvenido, estar hermano. Gracias, muchas gracias, Vamos a, pastor. vamos a dar Gracias, inicio a la clase. gracias. Bueno, como siempre digo y no está por demás agradecer a Dios primeramente y a ustedes por su dedicación. Ya vamos por la lección 8, nos quedan dos más y luego el proyecto final, con el favor de Dios, antes de terminar el año. Entonces, seguimos con identificación espiritual, como siempre decimos. Son temas muy importantes los que hemos estado tratando, temas importantes que reflejan nuestra identidad espiritual. Y en cada lección hemos visto lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos dice en su palabra, sin contaminación. A Él le escuchamos, ¿verdad? Hoy no es la diferencia. Vamos a hablar sobre otras diferencias de las iglesias pentecostales, iglesias protestantes, perdón, mejor dicho, de forma general. La clase anterior hablamos específicamente de la iglesia católica. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos estar preparados, queremos conocer lo que ellos enseñan para cuando nos toque conversar, platicar con alguien, hablar de la palabra de Dios, tengamos un conocimiento por lo menos básico y ahí pues podamos entenderlos, podamos mostrar el amor de Cristo y guiarlos a los pies de nuestro único y verdadero Salvador. Entonces esa es la idea y al fin, pues como siempre decimos, la palabra de Dios es la que a la luz de las escrituras nos refleja, revela todas las inquietudes que tenemos. Muy bien, vamos a empezar con esta oración pidiendo de todo corazón que sea eh, Dios a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, que nos guíe, que nos ayude, que nos dé la sabiduría espiritual, que nos abra el entendimiento para entender la palabra de Dios y aplicar a nuestras vidas. Entonces, empecemos con esta oración. Padre, querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra inspirada y te pedimos que nos mantengas fieles a ella. No nos dejes restar valor al consuelo del Evangelio, agregando requisitos a las escrituras o haciendo promesas que la Biblia no hace. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, los objetivos de esta lección: comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto al diezmo, que va a ser un tema de esta reunión. Comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto a la prosperidad, comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto al rapto, ¿verdad? Que cada vez va tomando más fuerza, especialmente en Latinoamérica. Muy bien. Vamos a las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp para ir empezando la conversación, empezando la clase. Según el video, algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige. ¿Puedes dar algunos ejemplos de eso? ¿Algunas experiencias personales? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Según el video que vimos, algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige. Querido Carlos, cuénteme todo, hermano. Ay, si le contara todo, no acabamos, pastor. Pues en lo que yo he escuchado, hay algunas iglesias que exigen o prohíben, pongamos en las mujeres, no usar el pantalón, no usar maquillaje, no usar el arete. Otros incluso que es malo ver televisión. Bueno, hay un poco, hay muchas exigencias, que tu cuidado se toma un traguito, sí, de una copa de vino.
mire que Ujú. no haga esto, o sea, bueno, son exigencias que nos, o sea, que se va o se aparta de lo del Evangelio, de la gracia de Dios, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Eso lo entendí y más en estos estudios, que doy gracias a Dios por estos estudios acá en la Academia de Cristo. He aprendido mucho más. Y Cristo lo hizo todo por nosotros. Nosotros no podemos vivir una vida 100% perfecta porque somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo, somos pecadores. Entonces Amén. es alejarnos de la gracia de Dios que nos lo dio por misericordia. Y eso lleva a que la gente entonces tiene que estar, y si cometió de pronto, cayó en uno de esos que le están exigiendo, entonces, uy, ahora soy el más culpable de los culpables, o mejor dicho, cae en una depresión y el enemigo ya aprovecha para decirle, mire, usted no es un hijo de Dios, porque cuando guardaba eso, se guardaba eso que le prohibían, pero ahora no, entonces eso lleva a desesperar a la persona y nos olvidamos, o esa persona cae en que dejó la gracia o se apartó de la gracia. Entonces son cosas que yo no las veo correctas a la luz de la palabra de Dios. Eso es, pastor, gracias. Gracias, querido Carlos. Excelente explicación, ¿verdad? Y lo que usted dijo al final me concuerda con la pregunta, ¿verdad? Provoca desesperación. Y a esa persona, esa alma que está anhelante del perdón, de la obra redentora de Cristo, Cristo sale expulsado de su vida y ya pues es más dependencia del ser humano y al darse cuenta de que hay angustia, desesperación. Gracias, querido hermano. Sí, muy bien. Entonces, podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que la primera era, este, eh, a ver, ¿qué exigen? Sí, la pregunta y la segunda es, ah, dice, algunas iglesias protestantes prometen lo que la Biblia no promete. ¿Pueden darnos algún ejemplo de eso, hermanos, hermanas? ¿Qué promesas? Querido Carlos, hermano, gracias. Eh, lo que también vuelvo al mismo, lo que uno escucha, ¿no? Es prometer a unos que la prosperidad. Bueno, que Dios lo va a hacer rico, que Dios le va a dar, bueno, lo que la gente, lo que las personas buscan materialmente. Otro es prometerle que pongamos en el caso de una enfermedad, uno pues ora a Dios, clamándole en su misericordia, si es por uno o por otra persona, que Dios pues obre también en su voluntad, en darle la sanidad. Pero es como se ve, y sobre todo en esto, donde hacen estos shows de milagros, es como una obligación, o sea, como que Dios fuera el sirviente de ellos y que Dios tiene que hacer lo que ellos le piden. ¿Sí? Mm, Y Dios te o no te va a sanar, te va a hacer este milagro, pero nunca es que sea la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios si lo sana. Y los ejemplos, yo veo tres ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos. El uno es de ujú, Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, por tus frecuentes enfermedades, o sea, ya no tomes agua por tus frecuentes enfermedades del estómago, toma un poco de vino. Pablo, ujú. un hombre que recibió muchas revelaciones de Dios, de Cristo, o sea, él oraría por Timoteo, Señor, dale la sanidad, pero no, se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, sí, Pablo le rogó tres veces al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, y gracia se fortalece en tus debilidades y en las nuestras. Entonces, es eso, pastor, que prometen cosas que no están en la palabra de Dios. Gracias. Gracias, gracias, querido Carlos. Otra vez, excelente comentario y gracias por los textos bíblicos también, las evidencias bíblicas, de verdad, que usted menciona. Sí, sí, es fácil prometer
en el mundo en que vivimos, porque el ser humano a veces quiere escuchar lo que le cuadra bien a sus oídos, lo que le parece lógico, lo que le parece viable y piensa que es capaz de hacer, ¿verdad? Especialmente en nuestra Latinoamérica, donde todos batallamos con esa necesidad, ¿verdad? A veces económica. Y ahí cuando alguien viene y nos dice, pues no, tranquilo, vas a ser rico, porque si tienes fe, Dios nos dice esto, aquello, y hay mucha gente que cae en eso, ¿verdad? Y es triste, pero es la realidad. Entonces, por eso, amados y amadas en el Señor, vamos a la palabra de Dios, porque me encanta siempre usar como un ejemplo la historia de las creyentes de Perea, ¿verdad? Un pueblo pequeño, allá Pablo y Silas llegaron. Ellos recibieron con todo agrado, con todo gozo la predicación del apóstol Pablo, pero no estaban solamente calentando las bancas ahí, sino, imagínense, abrieron los pergaminos e iban comparando todo lo que el apóstol Pablo y Silas les enseñaba a ellos, ¿verdad? Esa misma es nuestra responsabilidad hoy como creyentes, como hijos de Dios, abrir la Biblia en nuestro propio idioma, compararlo y ver que los guías espirituales no nos estén mintiendo, no estén metiendo la razón humana o las cosas humanas, el poder humano sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Excelente. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la enseñanza de la iglesia luterana, protestante acerca de la segunda venida de Cristo? Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre eso, que nos tocó el texto bíblico leer. Am, ¿qué fue lo que ustedes notaron? ¿Qué fue lo que ustedes sacaron de esta pregunta y del texto bíblico? O también de lo que han escuchado. Y les voy a poner aquí un poquito, ¿verdad? Entonces, primera es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? ¿Qué enseñan? ¿Qué enseñan otras denominaciones? Que va a venir, que va a haber como dos o tres venidas, ¿verdad? Entonces, la primera, dice la Iglesia Luterana, la Biblia enseña, Cristo solo volverá una vez más de manera visible en el día postrero cuando resucitará a los muertos, juzgará al mundo y dará vida eterna a todos los que creen en él. Ya termino de leer esto y escuchamos a nuestro hermano Carlos. Cristo regresará más de una vez, un retorno invisible en lo que ellos llaman el rapto, y otro un retorno visible cuando Cristo reine en la tierra por 1000 años. Querido Carlos, adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, lo que yo he escuchado, creo que hay tres, o sea, unos que hablan de un rapto o arrebatamiento, más yo lo entiendo más por arrebatamiento, porque en base a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 versos creo que 16, bueno, el 14, 16, 18, al Ujú, 18. Unos hablan que será por en base a la profecía de Daniel de las 70 semanas, que falta una semana, o sea, 7 años, y vendrá el arrebatamiento de Cristo por su iglesia y empiezan los últimos 7 años. Otros creo que es por ahí como a mitad de las 7 semanas y otro a final de los 7 años que viene Cristo. Entonces, ujú, me escucha. En mi opinión, pues es personal y yo le he entendido que es una afecta a la salvación. Es que sí, para mí sí va a haber un arrebatamiento antes de la segunda venida de Cristo, por lo que he analizado en la Biblia. Que la iglesia verá la manifestación del anticristo, sí, va a ver lo de la marca de la bestia, sí, persecución, sí, que pasará por ujú. los sellos y por la trompeta, 7 trompetas de pronto, sí, aunque ahí tengo la duda, pero no por la copa de ira, porque la copa de ira, la ira, dice los que están en Cristo, Juan 3:36, tienen vida eterna, pero los que rechazan a Cristo, la ira de Dios está sobre los que rechazan a Cristo.
Sí, Ujú. en mi opinión personal, en lo que hasta ahora yo he podido entender de la palabra de Dios, no estoy ni en contra de aquello ni de aquello, no, no. Y eso no nos va a afectar la salvación ni compartir con los hermanos que tengan otra opinión diferente. Y vendrá Cristo después en su segunda venida. Lo que a mí me queda la duda es que parece que muchos no creen en el milenio. Yo sí creo en el milenio por la Biblia, por las profecías del Ujú. Antiguo Testamento. Zacarías dice que ese día Jesucristo será rey sobre toda la tierra y tendrán que ir de día en día, año a año, a adorar a Jesús a Jerusalén de las naciones que queden. Entonces, es eso, pastor. Eso es lo que uno escucha y eso, en mi humilde opinión, es lo que yo creo sobre el arrebatamiento, ¿sí? Si estoy Gracias, querido correcto, Carlos. Muy bien. quiero aprender Eh, cada día, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, vamos a hablar de ese tema. Escuchemos a José. Eh, Bendiciones para todos. Yo he visto que hay mucha diferencia en ese comentario de la venida del Señor, porque algunas iglesias que yo he frecuentado, ellos dicen que el Señor vendrá dos veces. Vendrá una vez en las nubes y levantará la iglesia. Los primeros saldrán los muertos y después nosotros seremos arrebatados en la nube junto con el Señor. Y dice que después vendrá de nuevo con toda su iglesia y con todos sus ángeles a la segunda vez que es portarse sobre el valle de Meguido, como la, sobre el ya buscar después de la tribulación, después de la gran tribulación, a, a hacer juicio, pues, prácticamente. Entonces, hay una duda ahí que hay unos que dicen que hay una sola venida del Señor que es visible y otro que solamente lo veremos los, los de la iglesia, los cristianos, ¿no? Y hay otra que dice que lo ver todo ojo lo verá. Y entonces ahí yo tengo las dudas de qué, en qué momento veo en la, en la palabra del Señor donde dice esa parte de que Él vendrá por segunda vez invisible. Entonces, esa es mi opinión, que usted me puede más o menos dar un texto sobre eso. Gracias, querido José. Muy bien, ahorita escuchamos a María y vamos a profundizar un poquito más este tema. Pastor, a ver, este, muchos dicen que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser que va a venir a la tierra, ¿no? Va a caminar, que esto con las personas, ¿no? Eso es lo que piensan, los que no conocen, ¿no? Pero he leído que dice, vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. Entonces, ya no va a pisar la tierra, ¿no? Entonces, así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Todo ojo, todo lo vamos a ver, no, no tan solo en Chincha nada más, también en el mismo tiempo lo va a ver en Ecuador, ¿no? Eso es lo que yo entiendo cuando dice todo ojo lo verá. No, sin embargo, dice que va a venir a la tierra. Pues no, no, no va a venir ya más a la tierra, ya no va a pisar a la tierra. Eso es lo que yo he entendido, pastor. No, usted que no sé qué nos dirá. Amén. Gracias, querida María. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Y como dije anteriormente, este es un tema muy amplio que no vamos a poder terminar en esta clase, ¿verdad? Sin embargo, vamos a empezar por la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ¿verdad? La primera venida, ¿cómo vino? Vino humilde, vino a salvar, a rescatar, a entregar su vida, a cumplir perfectamente la ley de Dios, las exigencias de Dios en favor nuestro, ¿verdad? Seguimos todo las profecías allá mismo desde Génesis 3:15, la primera promesa de un Salvador. Desde ahí adelante el pueblo de Dios miraba al Mesías prometido que iba a venir, ¿verdad? Vino, cumplió, murió, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice, como bien decía nuestra hermana María Luisa,
La segunda venida de Cristo ya no será humilde, ya no vendrá a salvar, ya no vendrá a, a postrarse literalmente, si se podría decir, ante esa humanidad que lo trapeó el piso, desafortunadamente. Vendrá con poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y es muy claro, ¿verdad? Tenemos en Mateo, tenemos en Corintios como 15 cómo habla la venida de Cristo, ¿verdad? Con todo poder y gloria, el mundo sabrá que Cristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Todo el mundo lo verá, ¿verdad? Ahora, ¿encuentra usted en alguna parte de la Biblia que Dios hace las cosas de forma invisible, que hace las cosas en secreto, que viene y lleva a algunos porque Él quiere y deja a otros? No encontramos eso en la Biblia, ¿verdad? También el otro punto es cuando Jesús estaba acá en la tierra, una y otra vez, que les dijo a sus creyentes, a la gente, a los seguidores que lo querían hacer rey de esta tierra. Él decía, mi reino no es de este mundo. Estamos hablando de un reino espiritual, de un reino mucho más allá de nuestro razonamiento humano, que ese reino que habita dentro de nosotros, un reino espiritual que creemos, confesamos y proclamamos que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿qué produce esto en el corazón de un creyente? ¿Verdad? Produce una incertidumbre, produce una inseguridad. ¿Será que yo soy parte de ese rapto? ¿Será que yo voy a ser llevado, verdad, al cielo o voy a ser parte del otro grupo que no voy a ser llevado? Entonces, cuando un cristiano está seguro de su salvación y confía, ¿verdad?, en la venida de Cristo que vino humilde acá a la tierra a dar la vida y que ese Cristo cumplió perfectamente todo lo que la Biblia nos dice desde el principio hasta el fin, y que somos perdonados, que somos lavados con la sangre del Cordero y que nuestros pecados han sido perdonados y que vamos al cielo por la fe en Cristo Jesús. Todo eso, lo demás, verdad, sale sobrando y nos da la certeza absoluta de que yo soy un hijo de Dios, de que yo soy este, parte de ese reino eterno en el cielo, otra vez volviendo a, a la raíz nuestra, ¿verdad? Nada por nada de lo que yo haya hecho, sino por la gracia, la misericordia y la obra redentora de Cristo. Entonces, eso es un poquito de lo que podemos, como dije, podemos pasar mucho tiempo leyendo los textos bíblicos, analizándolo a profundidad. Pero ¿cuál es el enfoque, verdad? Si el Señor Jesucristo me dice que ya vino una vez humilde, cumplió perfectamente los requisitos de Dios por mi salvación, y si la Biblia dice que vendrá por segunda vez, esta vez con poder y con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y también, como dije anteriormente, que Dios siempre hace las cosas de forma clara, concreta, no hay nada oculto, no hay nada escondido. Dios dice lo que va a hacer y lo hace y así lo ha venido haciendo desde el principio, ¿verdad? Entonces, más después de la clase les voy a enviar algunos enlaces para que ustedes tengan, para que ustedes mediten y ahí pues vayan viendo, ¿verdad? Entonces, también nuestro hermano Carlos mencionaba la parte de Tesalonicenses que nos tocó eh, analizar, ¿verdad? Esta palabra rapto fue el tema que la iglesia, la Septuaginta, ¿verdad? Ahí lo colocó eso y de ahí empezó sí, es una doctrina, es una enseñanza del rapto, ¿verdad? Pero entendiendo el contexto bíblico de lo que está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses, les está explicando de una forma maravillosa a la pregunta que ellos hicieron, ¿verdad? Quizás el apóstol Pablo no pasó mucho tiempo en esa congregación y no tuvo la oportunidad de hablar sobre la resurrección de los muertos, ¿verdad? Porque ellos decían, ¿qué pasó con los creyentes que murieron antes de que venga
Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Y ahí el apóstol Pablo les explica de una forma maravillosa y les dice, si ellos murieron creyendo en Cristo, ¿verdad? Ellos resucitarán con Cristo el día del juicio final. Y también nos explica, ¿verdad? Porque ah, dice que el cielo y las tierras desaparecerán antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Y ya no habrá un lugar donde nos postremos, donde nos paremos para recibir a Cristo en la segunda venida. Y pues eso habla, nos encontraremos en las nubes. Para Dios, nada es imposible. ¿Cómo estaremos en las nubes? Esa es cosa de Dios, ¿verdad? Entonces, porque en Mateo nos habla la destrucción del mundo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, absolutamente todo. Y pues para Dios no es nada ahí en las nubes. Ahí estaremos cara a cara con Dios, ¿verdad? Pero como dije, hay mucho, mucho por hablar, mucho por decir de este tema, pero sobre todas las cosas, ¿cómo está usted? ¿Está seguro de su salvación? ¿Verdad? ¿Cree en Cristo Jesús que por todo lo que Él hizo por usted, Él vendrá y lo llevará al cielo? Esa es la certeza, ¿verdad? Que nada de eso, nada de lo que las enseñanzas fuera de la Biblia nos muestren, afecten nuestra fe. Muy bien, ¿cuáles son algunas otras diferencias que tenemos? Vamos a hablar un poquito el diezmo. ¿Qué dice la Biblia sobre el diezmo? Vamos antes a pensar en eso, ¿qué dice la Biblia sobre el diezmo? ¿Tiene usted algún comentario sobre esta parte? Querido Carlos, hermano, adelante. Eh, bueno, el diezmo, por lo que yo he leído en la palabra de Dios, fue instituido por Dios en la ley de Moisés, que era el 10% sobre los productos, animales, cosechas, Ujú, eh, para sostener la tribu de Leví, que era en su mayoría iban a estar en el sacerdocio, en el cuidado del tabernáculo, porque ellos no les iba a tocar tierra como a las 11 tribus, que sí iban ujú. a tener buena tierra bueno, para sus necesidades. Entonces, era para la manutención de la tribu de Leví. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, yo no veo ya el diezmo, pues porque primero nosotros no hay levitas, no estamos en Ujú. el sacerdocio levitas y no en el sacerdocio de Cristo como de Melquisedec. Entonces yo en el Nuevo Testamento no veo el diezmo, veo es la ofrenda, pero es darla con amor, voluntariamente, con amor y en gratitud por lo que Cristo nos ha dado, o hizo por nosotros, hace por nosotros todos los días. Que desafortunadamente pues se escogieron las iglesias, no digo todas, pero la gran mayoría sobre el diezmo, pero es como si, o sea, lo toman como una obligación y hasta le meten miedo a las personas. Ujú. Si no lo Sí, dan, están robando y que, bueno, un poco de cosas. Es eso, pastor. gracias, Gracias. gracias, querido Carlos. Otra vez, directo en el clavo, ¿verdad? Como empezó, gracias por la descripción, gracias por el contexto histórico, cómo empezó todo, ¿verdad? Una orden al pueblo de Israel, específicamente al pueblo de Israel en su momento. Ahora, nosotros, como decía Carlos, ¿verdad? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni de obligación, porque Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Como vimos en el video, el diezmo es un número figurativo que usamos ahora, ¿verdad? Que sí, voy a dar el 10% de lo que tengo. Algunos dan más, algunos dan menos, pero no hay una orden, no hay una regla. Entonces han hecho del diezmo una, si se podría decir, entre comillas, una doctrina. Si no cumple el diezmo, es un mal creyente, hay un problema serio ahí y no hay ese compromiso con Dios. Otra vez volvemos al inconveniente de que yo tengo que hacer algo para estar bien con Dios. Y en esta forma es el diezmo, porque el diezmo va a hacer que el pastor esté
viva como Él quiere que viva, ¿verdad? Como quiere vivir y entre otros factores. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Dar con alegría, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Si hay una familia que está pasando por un momento difícil, una situación económica, y esa plata vamos a poner para la ofrenda, ¿verdad? Va a usar para comprar medicamento o para la comida de la persona. Y muchos van a decir Dios primero, ¿verdad? Si es lo que enseña. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Verdad? ¿Qué es mejor? ¿Qué va a ver Dios? Que la familia coma, que la familia pues tenga para sus medicamentos. Y no, porque al fin Dios no necesita nuestra plata. Dios necesita ese corazón agradecido del creyente, como dijo Carlos, en gratitud por lo que Él todo nos ha dado. Todo es de Dios, de nosotros no es absolutamente nada. Entonces, tenemos la ofrenda de la viuda. Específicamente, ¿se acuerda usted de que el Señor Jesús estaba ahí parado en la entrada del templo? La gente daba, pero ese era dar, no era una ofrenda agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, escuchemos a María Luisa y luego a José Gonzalo. Adelante, querida hermana, sobre este punto. Sobre el diezmo, pastor. Mire, hay pastores también que son creyentes, ¿no? Que dicen que no diezmas, no vas a tener participación en la lectura, ni en las alabanzas, ni en los signos, ¿no? Y ahí prácticamente nos están obligando al que le gusta salir, ¿no? A hacer, a estar con Dios así en ese momento, nos sentimos mal porque no nos dan la oportunidad de salir, porque no diezmamos, ¿no? Entonces estuve en un ayuno con, un, con una sociedad de pastores y justo uno que se dedica a hablar sobre el diezmo nada más. Y Ujú, dijo, sí, yo estuve mal y porque no diezmaba, pero ahora gracias a Dios que diezmo, estoy bien, que esto, que lo otro, que por aquí, por allá. Así que ustedes tienen que diezmar. Y, ujú. y yo, y yo entre mí decía así, no, qué mal está este pastor, porque el diezmo no nos va a salvar, ¿no? Y Amén. entonces le digo a mi compañera, mira, compañera, le digo, hermanita, el diezmo no nos va a salvar, que nos va a salvar es nuestro Señor Jesucristo. Así que este Amén. pastor está mal, le digo. Y así, hermano, así he venido diciéndole las cosas que he aprendido, le vengo Ujú, diciendo ahí a la congregación donde estoy, ¿no? ujú. Y que, ay, hermana, y entonces, que tanto sí que le he invitado a las hermanas que vengan al curso que estoy dando, ya, sí, 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 y no han llegado. Ujú. Y yo le digo, pero no, yo digo entre mí, no importa, pero igual se lo voy a decir, ¿no? Y ese es el Gracias, querido. problema que hay ahorita en en las iglesias, porque prácticamente nos obligan a diezmar. Y dice, todo lo que el Señor te da, todo tienes que diezmar. Pastor, Sí. mire, por ejemplo, trabajo y también tengo una pequeña agricultura, ¿no? Y Ujú. que voy a diezmar todo. No, prefiero, yo agarro y le llevo un poco de fruta y que se la coman y ya está. Y no le voy a dar todo lo que sale. Y cuando trabajé con el esfuerzo que Dios me da día a día, lo trabajé y ellos no fueron ahí para apoyarme, ¿no? Y esa es la idea que yo, yo tengo sobre el diezmo, pastor. Gracias, querida María Luisa. Gracias por compartir eso. Y sí, verdad. Entonces, y hay muchas personas que caen en ese condicionalismo, ¿verdad? Como bien decía, si das, tienes parte acá. Entonces, como no sé si en sus países es, pero acá en Ecuador es las elecciones, ¿verdad? Supuestamente es voluntario, ¿verdad? Uno puede ir a votar, supuestamente, si quiere, pero al fin termina siendo obligatorio, porque cuando va a hacer un negocio, va al banco, cualquier cosa, cualquier trámite, le piden el certificado de votación. Y si no tiene el certificado de votación, le ponen una multa grande. Entonces es lo mismo, casi como el diezmar, ¿verdad? Entonces, es más, en este caso específico, es más obligación, ¿verdad? De una forma, este,
tocando la sensibilidad y si se podría decir la dignidad del ser humano, ¿verdad? Haciendo negocio con los tesoros divinos de Dios, con la palabra de Dios, que Dios nos libre de hacer esas cosas, ¿verdad? Negocio con la palabra de Dios es algo que va mal contra la palabra de Dios. Querido José, y luego vamos con Luis. Eh, Pastor, el diezmo yo tengo conocimiento, como habló el primero el hermano, que fue una ley que hubo para para el pueblo hebreo, el pueblo judío, para los levitas más que todo, porque era, Israelitas, sí. era Ujú. era porque ellos sobrevivían desde los diezmos, el 10%, pero no solo era para ellos, era para compartirlo con el pueblo, con la viuda, con los huérfanos, eh, era para, eh, era como una ofrenda también para el pueblo. Y hoy en día, pues, las iglesias, muchas iglesias hoy no lo han metido como una ley. Y ahí yo he estado en varias iglesias que hasta nos ofenden a veces cuando no, con el yemo y con una arrogancia que me dicen a veces en el libro de Malaquías ellos usan mucho en el versículo nuevo que maldito soy lo que maldició porque no porque había robado al Señor y eso yo no lo veo, eso lo veo más como una ofensa para nosotros, porque nosotros sabemos que el diezmo quedó bajo la ley, ya quedó eh, anulado, porque también nos lo dice en el libro de Colosenses. Creo que Colosenses 2:14 dice que todos estos decretos fueron anulados por el nuevo pacto. ¿Eh? Entonces, nosotros lo que tenemos que ofrendar, como está escrito, como dice el Señor, y la viuda que habla el Señor Jesucristo, pues ella fue a diezmar porque ella estaba en la ley, en ese momento no, ella todavía estaba bajo la ley, pues estaba en Cristo. Entonces todas esas cosas hay que comprenderlas, pero hoy en día no, ya Mm. el diezmo no es, sí hay que ofrendar, pero no como dice, como da nuestros corazones, no es una obligación, no es una obligación. Gracias, Claro querido que sí, José. Sí, 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 que sea hecho de corazón, frutos de nuestra fe, frutos de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces, obviamente, vamos a poner aquí un ejemplo concreto y también, ¿verdad? Hay que ser muy claros con las cosas de Dios. Una de las primeras cosas que una congregación, el pastor jamás debe tener contacto con el dinero de las ofrendas de la gente, ¿verdad? La otra cosa es si estamos en una congregación, ¿verdad? El Señor nos exhorta a usar nuestro tiempo, tesoros y talentos, pero sin que nadie nos obligue, que sea un fruto de gratitud a Dios por todo lo que el Señor me ha dado. Entonces, todo lo que hacemos por obligación, usted sabe, ¿verdad? Tarde o temprano va a producir ese orgullo, esa arrogancia o también esa frustración, esa incomodidad de que, yo no puedo dar lo que los ricos dan. Y usted nota, el rico pues va a sentirse superior a los demás, más importante, más orgulloso, si se podría decir, ¿verdad? Tenía la mano levantada nuestro hermano Luis, hermano, perdón por dejarle mucho tiempo. Luis, ¿tiene alguna No, duda, pregunta? más que una duda, un comentario, Pastor. Lamentablemente, como se han dicho los compañeros, también lo comenta, se ha vuelto un tema muy delicado. Existen aquí en Ecuador programas radiales e inclusive canales de televisión donde los pastores han usado un término de siembra. ¿Cuánto siembras? Mientras más grande es tu siembra, mayor será tu cosecha. Entonces, claro, eso se ha convertido en algo que lastimosamente daña por completo el enfoque a la iglesia y mucha gente ha abandonado las iglesias por esto, porque dice, no puede ser, o sea, no puede ser que negocien con parte de la palabra del Señor. Y eso es peligroso en el sentido de que lastimosamente para los que están muy tibios en la fe, los enfría completamente. Y eso es Amén. algo que se debe profundizar y a veces darle no solamente una clase, sino
un curso completo porque realmente es un tema muy delicado. Y como decía la mayoría de los compañeros, a veces nos sentimos mal porque si yo saco un billete de 20 y el pelado saca un billete de 100, uno se siente mal porque dice, mira, yo estoy diezmando más y a mí el Señor me va a dar más. Y usted dijo una gran verdad, nada de lo que tenemos, nada, ni la tierra de las uñas que tenemos nos llevamos. Todo es del Amén. Señor y todo se queda aquí. Ese era el Gracias, comentario. querido. Gracias, querido Luis Ceballos. Sí, y eso, gracias, hermano. Eso produce una, ¿cómo sería la palabra? Como estas personas que ofrendan más tienen puestos más importantes en la congregación, ¿verdad? Es el presidente, el líder, aquel. Entonces, es Privilegios, como pastor. una privilegios, gracias, esa es la palabra. Entonces, nota usted, estoy usando la palabra de Dios no sé, hacer todo menos que guiar al pueblo de Dios a los pies de Cristo. ¿Qué necesita mi alma? El perdón de pecados. El perdón de pecados necesita que yo diezme para ganar el favor de Dios. No, Dios me da esos regalos gratuitamente. Ahora del otro lado, ¿verdad? Los frutos de mi fe voy a servir, ofrendar al Señor de acuerdo a cómo el Señor me bendiga. Frutos de fe, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí hay una cosa que quería leer y por eso es que, ¿verdad? Se vuelve una obligación porque forzan o le dicen eso a la gente. Dios, pues como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Trae todos los diezmos de alfolí. Ahí está el texto bíblico que hablamos. El deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado divino. Entonces, nota usted, como vimos, como decía nuestra hermana María Luisa, ¿verdad? Entonces, si no haces esto, has quebrantado todas las reglas, todas las leyes. Entonces, ya eres literalmente un miserable pecador. Entonces, ¿qué está haciendo? Otra vez, aunque no parezca, pero yo estoy en mi esfuerzo humano, hace que esté bien con Dios. Y en este caso, más que el esfuerzo humano, es la plata, el cheque o lo que yo dé al Señor para estar bien con Dios. Es como acá en Ecuador había un programa, haga negocio conmigo, ¿verdad? Si me das más, yo te doy más. Básicamente un Dios como un cajero automático, ¿verdad? Entonces, así no es. Y eso nos separa de quién, nos separa de la Biblia, nos separa del Salvador Jesucristo y hace que seamos creyentes, como dije, dos categorías de creyentes. Los unos arrogantes porque podemos ofrendar más y los otros desesperados, angustiados, inclusive pues desesperados porque no están en ese vínculo de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia luterana? ¿Qué dice la Biblia más que todo? Dios nos ha dado un consejo general por medio de su apóstol, el de planear nuestras ofrendas en proporción a nuestros ingresos. Tenemos la libertad para escoger el porcentaje, reconocer que nuestro dinero pertenece a Dios y gratitud por nuestra salvación. Nos dan buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad, pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, aquí no veo nada de obligación, aquí no veo nada de que un porcentaje tienes que hacerlo. Si no haces eso, Dios te saca de la salvación, nada de eso. Entonces, otra vez volvemos al principio bíblico, somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con toda esa gratitud, con todos esos tesoros dentro de nosotros, ¿qué cristiano no va a tener un corazón agradecido de compartir la palabra de Dios con otros? Y si de pronto eso es que voy a ofrendar para que mi congregación, para que se lleve a cabo el mensaje, lo haré con gozo, con gratitud, pero sin ninguna obligación. El que me obligue a ofrendar no está siendo bíblico, está siendo
humano, dándole prioridad a las cosas humanas, ¿verdad? Hablamos un poquito de esto, ¿verdad? La otra es la prosperidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién no quiere ser rico en esta tierra? ¿Verdad? Y por eso mucha gente ha caído en las estafas, en las cosas del internet y todo eso, ¿verdad? Y alguien que use la palabra de Dios para demostrarle que va a ser rico, que va a ser importante en este mundo, pues caen, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre esta parte? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Algún comentario sobre esta parte? El texto bíblico que nos tocó leer de Timoteo. Querido Carlos, hermano, adelante. Eso es algo que también se escucha mucho en las iglesias, no en todas, pero lo que llaman la doctrina de la prosperidad, que lo mismo usan como anzuelo el diezmo, el dinero, el pactar siempre para que Dios le multiplique ese dinero. Y entonces se hace énfasis en eso, como si fuera un negocio. Eso es como si la iglesia fuera una empresa, un negocio que hay que invertir para recoger, sacar la inversión y tener ganancias. Yo lo veo así, un comercialismo. La Biblia pues nos dice en 1 Timoteo 6 que gran ganancia es la piedad de lo que Dios hace por nosotros y sigue siendo y nos ha dado en su misericordia con contentamiento. Porque lo dice muy claro, nosotros no hemos traído nada ni nada nos vamos a llevar de aquí, ni el más multimillonario de este mundo, así le echen dólares en el ataúd. Resulta que después por la noche van los ladrones y le sacan los dólares porque no se va a llevar nada. Y entonces eso lleva a esa codicia, porque es también codicia y idolatría, que a enriquecerse, y eso daña espiritualmente, porque la persona pone la confianza en eso, en lo material y no en Dios. La fe no está puesta en Cristo, sino en el mundo, en lo material. Y entonces ese es raíz de todos los males y eso ha extraviado mucha gente, muchos pastores se han extraviado y todos, y discípulos, muchas personas se han extraviado porque han colocado la confianza en las riquezas y no en Cristo, que nos da todo en su misericordia. Él nos suple, nos provee en su misericordia para todos. Gracias, Gracias, querido pastor. Carlos. Gracias, hermano. Muy bien. Querida Juana, cuéntenos un poquito. Amén. Dios le bendiga, pastor. Hoy dije yo que quería estar calladita, pero no. Bueno, voy a dar nada más, no tengo pregunta. Yo creo que yo tengo convicción con respecto a la palabra sobre el diezmo, ofrenda. Y creo primeramente que Jesucristo abarcó todo. Abarcó todo. Él no obliga en la palabra, después de Cristo, no obliga a nadie. Pero sí debemos tener sentido de propiedad, como decimos nosotros acá, porque la iglesia primitiva nos enseña eso. Todos daban para que la obra se diera, para ayudar al que estaba predicando, para que no tuvieran, el que tenía familia pero quería predicar, estuviera tranquilo. Entonces estaban pendientes de la necesidad, no de la abundancia, porque somos prósperos. Yo me siento próspera, yo me siento, bueno, pues bendecida por Dios en todo, porque tengo salud, mi mesa está servida y creo que Dios es mi proveedor. Entonces, es cuestión de no verlo como obligación. Yo he visto mucha gente, hermanos, en la iglesia tristes, ancianos tristes porque no están ofrendando, no están diezmando, porque ya no están trabajando, porque ya no están Definitivamente. recibiendo. Claro. Entonces yo los miraba y yo les decía, ¿cuál es la riqueza que usted tiene a esta edad?
está sano, come, viene aquí, adora al Señor, ayuda al prójimo, le da palabra al que la necesita. Usted es millonario, usted es el hijo del rey. Entonces, no se sienta afligido y no se Claro. endeude, porque eso sí le desagrada a Dios. Gracias, querida Juana. Muy bien. Entonces, ahí está. Usted mencionó una palabra muy importante que es el contentamiento espiritual y el económico, si se podría decir, físico y todo, ¿verdad? Entonces, ese contentamiento espiritual, si mi alma está en paz con Dios, sabiendo que Jesucristo me ha dado el regalo más grande de todos, que es la fe, que es la certeza de que sí somos hijos e hijas de Dios redimidos por la sangre de Cristo. Esos son tesoros que aquí no lo podemos comprar con ningún diamante más preciado, ¿verdad? Otra cosa que dice nuestro Señor Jesucristo al ver la gente preocupados, al ver la gente angustiado por las cosas del mundo, que dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia perfecta y todo lo demás vendrá por añadiduras. Ahora, claro que es fácil decir, pero sí nos preocupamos por muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, el contentamiento espiritual, como dice este texto bíblico maravilloso, nada es nuestro, nada tenemos. Cuando nos vayamos, cuando nos toque partir, cuando el Señor nos lleve al cielo, vamos a ir si nos ponen ropita para que no nos veamos como nacimos, pues es mucho, ¿verdad? Pero el contentamiento espiritual, la paz, el gozo, la alegría, y somos ricos, ricos espiritualmente. Tenemos un techo bajo nuestras casas. Claro que luchamos con la situación económica, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? He aprendido a vivir en todas estas circunstancias. Y él va mencionando. Y él dice, en todas esas he aprendido a vivir. He estado bien, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el enfoque. Esa es la razón por la cual estamos aquí, por la cual servimos a los demás. Y como bien decía nuestra hermana Juana, no escuchamos en ninguna parte de la Biblia que lo hayan obligado a la iglesia primitiva a dar lo que tenía. Nota usted un ejemplo muy concreto ahí. Alguien se quiso de pasarse de vivo, vamos a ponerlo así, palabras coloquiales, que era él y su esposa, vendió un terreno y dijo, yo voy a quedar bien, yo voy a estar bien aquí. Pero ¿qué pasó? Lo hizo de mala gana. Ahí mismo los dos murieron, nota usted, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer las cosas que yo pienso que humanamente están bien y voy a hacer para estar bien con Dios, salimos perdiendo. Otra vez, porque lo que Dios hace por nosotros es lo que cuenta como en favor para nuestra salvación. Lo que hacemos para Dios, si es de una forma hipócrita, egoísta o creyendo que yo puedo, siendo autosuficiente, pues terminamos perdiendo. ¿Verdad? Pasa mucho hoy en día, ya dimos los ejemplos concretos, quizás porque tocan la sensibilidad del ser humano, nos mienten, nos engañan, nos ofrecen lo que la Biblia no nos ofrece, nos prometen y muchos caen, ¿verdad? Pero llega la tarde que los que se quedan se vuelven creyentes arrogantes porque están en un nivel superlativo de los demás y los otros creyentes están angustiados, desesperados, que Dios no les quiere, que todo lo que hace no llega al límite de Dios, ¿verdad? Dice las iglesias protestantes sobre la prosperidad. La palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Absolutamente. Un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de tu vida prosperen también. Desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos bien pagados. Como dije, aquí tocan la sensibilidad, la necesidad, la, ¿cuál sería la otra palabra, verdad? Del ser humano en esa angustia de que yo pues quiero vivir bien, quiero tener lo que mi vecino tiene. Mira, ingresando con esa camioneta grandota a su casa y yo aquí a duras penas poniendo unas cubetas para que el agua no moje mi cama, ¿verdad? Entonces eso ve el ser humano. Pero aquí yo no veo nada. Nada de las promesas de Dios, lo que mi alma necesita. Esta vida es temporal, es terrenal. El día de mañana, ¿verdad?
es lo que importa, el reino de los cielos, la vida eterna en el paraíso. Eso es lo que mi alma necesita, ¿verdad? Querida Juana, ¿algún comentario? Sí, yo he tenido diferencia con respecto a esto. Esta ha sido mi diferencia en la congregación. ¿Por qué? Porque yo nunca he aceptado que me den, que me presenten un Dios Padre justo, correcto y amoroso, como un Dios que si yo no le doy, Él no me va a dar. Entonces, yo les digo, ellos, mucha gente me dice, tú eres conformista. Yo no, no soy conformista. Simplemente que como usted lo acaba de decir, Pablo nos enseña a vivir los momentos y a tener la fe para superar cada momento. Yo puede ser que quiera comer pollo, pero si hoy no tengo para comprar pollo, sino que tengo caraota, Dios dice que me va a proveer según lo que yo necesite. Hoy necesito comer caraota y como caraota. Esas Mañana me va a dar caraotas pollo. van a saber apoyo. Sí, Señor. Amén, gloria a Dios. Pero a lo que iba, pastor, es que como usted está explicando, nos ven la necesidad. Una vez le dije, estamos como los brujos. ¿Cómo es eso, hermana? Claro, sabemos cuál es la necesidad del momento. ¿Cuál es la necesidad del momento? Hay escasez de esto, hay escasez de lo otro. Pero entonces acondicionamos y presentamos al Dios de condición. ¿M? Del diezmo, Sí, sí. porque la iglesia necesita ayudar al otro. Y entonces usted, si usted da para una harina, usted va a tener 7 harinas, porque Dios dice que Él da 7 veces más las cosas. Y yo le digo, no, Dios dice que te esfuerces y seas valiente, que si estás, que examines cómo estás, porque nos va mal es por cómo nosotros hacemos las cosas, no porque no le damos a Dios, sino que no hacemos lo correcto, lo justo. Entonces, Sí. esas cosas las aclaro con la palabra porque es que Dios no dice que si yo le doy, Él me da. Él dice que es mi proveedor y suple mis necesidades porque es mi Padre, porque es un Dios amoroso y Él dijo que no nos abandonaría, que Él no nos desampararía. Y en esa promesa yo me levanto. Gracias, querida Juana. Muy bien. Y amado y amada en el Señor, por eso es un imperativo que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos las escrituras, ¿verdad? Porque usted sabe que el diablo no va a pararse ahí y presentarse como lo que es, como lo que le describen, porque todos salimos corriendo, ¿verdad? Pero él usa los pastores, usó la palabra mismo mal torcida, para que caigan Adán y Eva, ¿verdad? Y en todo el largo de la historia vemos que usaba la palabra de Dios a su antojo, para que la gente lo adore a él y no lo adore o alabe a Dios verdadero, tal y cual como está en la Biblia. Entonces, si conocemos, si leemos la Biblia, si lo aplicamos, es Él quien nos revela la verdad a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, leamos la palabra de Dios, estudiémosla, como dijimos anteriormente, con el texto, pero también su contexto y lo que viene después, ¿verdad? Porque otra vez la palabra que dice un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para decir cualquier cosa. Querido Saúl, cuénteme, hermano. Sí, pastor, ¿qué tal? ¿Cuánto daño hace la mala interpretación o en la manera que cada iglesia o cierta iglesia interpreta la palabra de Dios, ¿no? Y a muchos hermanos que no conocen la palabra ya se van por otro camino y comienzan a decir, ¿no? Y lo toman de una manera de que de repente dicen, no, no, que ya no quiero ir a la iglesia por tal y tal cosa, ¿no? Que nos están obligando a cosas que no es, ¿no? Yo siempre tengo la oportunidad de decir a unos hermanos, de que yo no puedo entrar a un tribunal a defender a una persona, a un reo, porque yo no soy abogado, ¿no? ¿Cómo voy a refutarle a un fiscal, a un juez? No puedo. No puedo entrar a un quirófano tampoco a operar a una persona si no soy médico, ni puedo refutarle a un médico. Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo nos defendemos? ¿No? Y entonces siempre le digo, ¿no? Leamos la palabra, porque yo estoy en la iglesia católica, ¿no? Y escucho tantas cosas
como yo leo la palabra, yo le entiendo ya, ¿no? Entonces yo le digo a Dios, ilumíname, Señor, para entender tu palabra, ¿no? Entonces, como dice la Ujú. palabra, ¿no? Al árbol se conoce por su fruto, ¿no? Y no por eso yo voy a renegar a la persona, jamás lo va a hacer, ¿no? Sino que le pido a Dios que ilumine a esas personas para que nos enseñe correctamente, ¿no? La sana doctrina, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Porque ese es el fundamento de todo, ¿verdad? Nuestra salvación. Entonces, eso, vemos el tema tan hermoso que hemos agarrado el día de hoy del el diezmo, ¿no es cierto? Y otro punto tan importante, entonces como lo voy a repetir, pastor, lo importante nosotros para poder defendernos de todo esto es con las Sagradas Escrituras, pastor, ¿no? Entonces le pido a todos mis hermanos, oremos por esa persona que aún no lee y los engaña de alguna manera, pastor. Ese es mi Gracias, comentario, querido pastor. Fernando. Gracias, hermano. Bien dicho. Y ese es nuestro llamamiento, nuestra vocación, escucharles en amor cristiano, compartir lo que la Biblia dice, llevarlos a los pies de Cristo. Y si el Señor nos ha utilizado como sus herramientas, como sus instrumentos, bendito sea Dios, ¿verdad? No estamos acá para criticar, ¿verdad? Porque las críticas no llevan a ningún lado. Todo lo contrario, el único que cambia nuestros corazones, nuestra forma de vida, nuestro gozo espiritual es el Espíritu Santo a través de su palabra. Excelente. Gracias, Fernando. Seguimos. Si Dios decide, ¿verdad? La iglesia luterana sobre la prosperidad, la Biblia lo que dice, si Dios decide derramar bendiciones terrenales sobre sus hijos, esos regalos son buenos. Pero creyentes saben que bendiciones espirituales son las más importantes que las terrenales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ya mencionamos, cuando morimos, alguien nos pone en el ataúd y alguien nos pone también en ese hueco donde nos pongamos, ¿verdad? Pero no llevamos nada, nada no es nuestro, ¿verdad? Contentamiento con las bendiciones terrenales de Dios es lo que necesitamos aprender, ¿verdad? Que el Señor, como decía Fernando, orar constantemente, que el Señor nos mantenga humildes, contentos con las bendiciones que nos da y que la bendición espiritual del perdón, la salvación, la fe en Cristo Jesús sean nuestro motor para servir a los demás. ¿Algunas preguntas, algunas dudas sobre este tema? Yo creo que ya profundizamos muy bien, ¿verdad? Pastor, Sí, sí, solamente añadir, ¿no? Como yo le decía, ¿no? Yo le pido tanta oración a Dios, ¿no? Y me dio la dicha, pues, ¿no? De conocer acá esta academia, ¿no? Y como dice, el árbol se conoce por su fruto, ¿no? Entonces en la medida que ustedes me están enseñando, veo, todo es bíblico, pues, ¿no? Entonces, en base a eso, con fundamento, ¿quién no se queda contento, pastor? Es por eso que estoy aquí. Gracias, pastor. gracias, querido Fernando. Muchas gracias. Gracias al Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Por esto, por su palabra, es tan clara, tan directa, tan concreta, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo ordenar o prometer lo que la Biblia no promete daña a los creyentes? Vamos a hablar un poquito de esto aquí. Es pecaminoso, Jesús lo condenó, pone nuestro enfoque en nuestras propias obras en lugar de en Cristo y su obra redentora, crea falsas expectativas que pueden llevar a la desesperación. Bendiciones terrenales pueden convertirse en nuestro ídolo, ¿verdad? Disminuye el problema del pecado, eso queda a un lado y todo lo demás me enfoco en esto, ¿verdad? Ya tengo lo que Dios supuestamente me promete y todo eso, pero mi alma está en la pobreza, está en la angustia, en la desesperación, está sedienta y hambrienta de escuchar la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, a corto y largo plazo, eso daña nuestra salud espiritual y nuestra relación con Dios. Querido Carlos, adelante, hermano. De lo que estamos mirando, de la prosperidad, de lo que está comentando el pastor, me hizo recordar lo de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, que ellos decían que eran ricos, ¿sí? Tenían riquezas, que no tenían necesidad, que estaban muy bien, ¿sí? O sea, materialmente. Pero lo que dijo el Ujú. pastor y muestra la palabra es eso, y espiritual, ¿cómo están? Ustedes son, bueno, les dice que están mal, que son ciegos, pobres, desventurados y están desnudos porque no tienen lo espiritual. Y entonces el Señor eso les dice, es de mí,
sea, busquen de mi palabra, orar de mí para que se les quite esa, para que estén vestidos, para que no pasen vergüenza de desnudez. Y es lo que, entonces ahí vemos eso, de que la prosperidad material, sí, físicamente, pero espiritualmente nada es tan mal. Y ahí está la palabra. Gracias, pastor. Gracias, querido Carlos. Muy bien, concreto. Gracias por usar la referencia bíblica también. Entonces, ahí está clarito, ¿verdad? Pasa mucho. El regreso de Cristo. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Estamos como un resumen. Cuando la Biblia habla del regreso de Jesús, siempre habla de su venida, no de sus venidas, ¿verdad? Algo concreto. Jesús nos dijo que su reino no es de este mundo. Otra vez, durante las clases en la academia, en el tiempo en que los discipulados, ustedes van a tener más oportunidad de profundizar un poquito más y, y eso es lo que nos enfocamos en su segunda venida de Cristo, ¿verdad? El cristiano, el creyente anhela ese día glorioso que venga para que Cristo nos lleve al cielo, ¿verdad? No, sin embargo, debo decir que nos dice Pedro, ¿verdad? Pedro nos dice, la, algunos dicen que tarda mucho el tiempo de la venida de Cristo, que todavía no llega, porque no nos viene a rescatarnos de este mundo de perdición y todo eso, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La paciencia maravillosa de Dios. ¿Verdad? Todos lo que pasa en la vida ahora son espejos gigantescos para que nosotros nos postremos a los pies de Cristo y la palabra de Dios nos prepare para ese día glorioso. Entonces, para el cristiano no hay angustia, no hay desesperación, no hay temor sobre la venida de Cristo, sino hay gozo, hay expectativa. Esperamos esa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una sola venida. La primera venida de Cristo, la que vino humilde, ¿verdad? Recordamos todo, que ya se nos acerca la Navidad, que recordamos el nacimiento de Cristo, cómo nació, cómo fue el anuncio del ángel, dónde nació, mientras allá en Jerusalén, ¿verdad? Estaban todos los ricos con sus casas, ya rentando su lugar, su dormitorio con anticipación. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nació en un pesebre entre animales, ¿verdad? Sin embargo, ahí mismo en ese campo hubo la fiesta más grande que ninguno de los seres humanos tuvo esa noche, que los ángeles alababan al Señor, porque el Hijo de Dios había nacido, el Salvador del mundo estaba empezando su obra redentora en la tierra, ¿verdad? Y después su segunda venida con poder y gloria. Muy bien, aquí está el texto bíblico. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros los que aún vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados, como dije esta palabra, pues está en la Septuaginta, que fue de ahí empezó todo el arrebatamiento, ¿verdad? Juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. Nota usted que esto pasa no antes, sino el día del juicio final, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Como ya vimos, mencioné un poquito, Mateo nos habla de cómo el cataclismo que sucederá en la tierra, ya no quedará nada de donde nos podremos parar nosotros, sino nos veremos en las nubes por el poder de Dios. Todo esto sucede ese día, el día del juicio final. Poquito regresando, pensando, analizando, ¿verdad? El rapto es el levantamiento de la iglesia previo al periodo de la tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador. De repente, la chica que le estaba sirviendo desaparece delante de sus propios ojos, dejando atrás solamente su vestido, zapatos y un anillo. Es lo que las iglesias
protestantes hablan del regreso de Cristo, ¿verdad? Entonces, creyente que creó en Cristo Jesús, muere, su alma va al cielo. Incrédulo que rechaza eh, la palabra de Dios, ese incrédulo recibe la sentencia de Dios de la muerte eterna en el infierno. No hay que términos medios que después va a cambiar las cosas o esto que aquello. El día del juicio final, Cristo vendrá con poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? El alma del creyente se unirá a su cuerpo y vivirá eternamente en cuerpo y alma en perfecta justicia y santidad en el cielo. Ese día, el día del juicio final, también el alma del incrédulo se unirá a su cuerpo y por toda la eternidad vivirá al servicio de Satanás en el infierno. ¿Ah? La Iglesia Luterana habla del regreso de Cristo. La Biblia, vamos a decir, dice, creemos que Jesús regresará visiblemente, así como los discípulos le vieron ir al cielo. Todos los muertos se levantarán y comparecerán ante su trono de juicio. Los incrédulos serán condenados, los creyentes vivirán con Jesús para siempre en la bienaventurada presencia de Dios. Entonces aquí podemos leer en Primera de Corintios 15, es un hermoso texto que nos habla de la resurrección de Cristo. Ahí el apóstol Pablo nos va recordando que si Cristo no hubiera resucitado, pues nosotros no, nuestra creencia, nuestra fe sería en vano. ¿Alguna pregunta, alguna duda ya para concluir la clase? Si no, avancemos los minutos que nos quedan. Ahora sí el resumen. El diezmo, iglesias protestantes, obligatorio para creyentes de todas las edades. Iglesia luterana solo para Israel antes de Cristo. Ahora movidos por el Evangelio, Dios nos llama a elegir cuánto damos como ofrenda. Es voluntaria, frutos de fe. Como decía nuestro hermano, al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? Si el cristiano está económicamente, un cristiano, y pues no ofrenda al Señor, ahí estamos viendo que ha hecho de su plata, de su fortuna, su ídolo, ¿verdad? Entonces hay un problema ahí. Prosperidad, iglesias protestantes, Dios nos promete salud, riqueza y felicidad si lo creemos o lo declaramos, ¿verdad? Es como las palabras que decimos se vuelven realidad. La Biblia, la Iglesia Luterana Confesional dice, Dios no promete tales bendiciones terrenales, sino riquezas espirituales en Cristo Jesús. Eso es lo que nuestra alma necesita. Eso es lo que nos da paz, paz espiritual, de saber que ya no estamos en guerra con Dios, de saber que la morada celestial será en el cielo, de saber que las bendiciones que Dios nos promete nos da perfectamente. El regreso de Cristo, ya vimos aquí iglesias protestantes, Cristo regresará más de una vez, incluido un regreso invisible en el rapto y un reinado terrenal de Cristo. Ya hablamos un poco de esto, ¿verdad? Que Dios hace todas las cosas de forma clara, concreta, ¿verdad? No hay nada escondido, no hay nada oscuro en la palabra de Dios, ¿verdad? Y también Jesús decía una y otra vez, el reino de Dios, no, de Cristo, no es de este mundo, es un reino espiritual, un reino que está dentro de nosotros, a través de la fe en Cristo Jesús, por el poder de su palabra. Todos los días contemplamos ese reino maravilloso que nuestro Rey eterno, nuestro Rey celestial, guía nuestras vidas, cuida, nos protege. Termino esta parte y le doy la palabra a Juan. Iglesia Luterana, Cristo volverá solo una vez en gloria visible en el día postrero para resucitar a los muertos y darnos la vida eterna.
Querida Juana, hermana, adelante. Amén. Pastor, ¿y qué podemos nosotros discernir con el milenio, los 1000 años del reinado del Señor? Bueno, tenemos que leer el texto y la aplicación de lo que el Señor Jesús está diciendo, ¿verdad? Lo que esa parte dice. Entonces, porque todo eso habla del reino terrenal, ¿verdad? De Jesús. Y cuando la Biblia habla muy claro que el reino de Dios, el reino de Cristo específicamente, él decía una y otra vez que su reino no es terrenal. Entonces, podemos decir que si el reino de Cristo es espiritual, pues nosotros ya estamos disfrutando de ese reino aquí en la tierra, ¿verdad? Pero van a profundizar un poquito más de estos temas que son muy, muy profundos de poder analizarlos, ¿verdad? Porque hay textos bíblicos que hablan de eso. Entonces, y por eso es importante entenderlo con el contexto bíblico, lo que dice el texto y también lo que va después de ese texto. Entonces, tomarlo un pasaje bíblico como algo absoluto sin estudiar más la Biblia o el contexto histórico para el cual estaba hecho o dicho, eso puede llegar a conclusiones o malas interpretaciones de la Biblia y después de eso se convierte en una doctrina que separa a Cristo del punto principal de la salvación eterna. Bueno, amados y amadas en el Señor, muchas gracias por su participación. Y otra vez, como dijo Fernando, como dijeron ustedes, leamos la palabra de Dios. Mientras más le conocemos al Señor, más, como dice, más nos enamoraremos de Él, de su, de todo el tesoro que Dios nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Tan generoso, fiel, compasivo, misericordioso, paciente. ah, em, ¿Cuál es la otra palabra? Que es proveedor. El Señor nos provee todo lo que necesitamos, empezando por lo más importante, nuestra salud espiritual y todo lo demás. Entonces, leer la palabra de Dios, estar preparados y cuando nos toque compartir con otras personas, por lo menos ya tenemos una base para saber lo que creen, lo que piensan y lo que opinan. Entonces, escucharlos en el amor de Cristo y tener el valor de llevarlos a los pies del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Ese es nuestro gozo, nuestra misión de servirle al Señor de esa forma. Cerremos con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias, porque a través de tu palabra nos revelas la verdad. Señor, que todo es por gracia, todo es por amor, todo es por misericordia. Señor, no hemos hecho nada para merecerlo y recibir ese favor maravilloso, ese regalo. Tú lo hiciste, Padre amado, definitivamente, específicamente porque estábamos muertos en pecados y delitos. Pero tú, Señor, nos diste vida. Tú, Señor, nos perdonaste nuestros pecados, nos declaraste justos e inocentes ante tu presencia. Señor, con todos esos tesoros maravillosos, ayúdanos, haz que seamos humildes, pacientes y agradecidos con toda la bondad, la benevolencia divina que te has dignado mostrarnos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, concédeles un maravilloso fin de semana y que continúen estudiando diligentemente tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, amados y amadas en el Señor, que tengan un bendecido día. Gracias por todo.